Amigos, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes a través de su programa Actualidad 23. Cada jueves compartimos con ustedes las noticias del ambiente político que sin duda son expectativas para cada uno de nosotros y que todos esperamos que sean realmente algo noticioso. Hoy día vamos a estar con ustedes de manera especial. Ha sido un día muy noticioso, pero antes quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Eleonora. Buenas noches. ¿Cómo está, Pastor Uriel? Buenas noches. Suena mejor hermana que compañera. Bueno, Bueno. bueno, ya. ¿Cómo está, Pastor? Un gusto de, ¿No de le gusta estar. ser compañero a No usted? me gusta mucho. Me gusta partner. Ah, ya, bueno, ok. No sé por qué no me gusta esa expresión. Pero por venir de usted lo acepto. Ok. Va en un buen sentido. Sí, lo sé, lo sé. Por eso lo acojo, en el sentido que viene. Buenas noches a todos nuestros televidentes, las personas que nos están escuchando también por Spotify, por YouTube. Bueno, contenta de estar otra vez este día jueves, un jueves más de invierno. Hay muchos temas noticiosos, así que vamos a tener un programa bastante nutrido hoy día. El día partió bastante noticioso, ¿ya? Hoy por Sí. la mañana partió, pero deslumbrante, con una historia, yo diría, no sé, cinematográfica, como lo del robo en Hualpén, Como lo ¿no? del robo en Lo del Hualpén, robo en sí. Hualpén, que fue muy noticioso también y muy cinematográfico todo lo que hicieron. Sí. Yo creo que este robo también de los computadores partió bastante cinematográfico, diría yo, por decirlo menos. Por decirlo menos. Esto como del cuento del tío, como que está pasando a ser un poco ya, no sé, como que entre ficción y realidad, pero es preocupante también. Es preocupante, de todas maneras. Bueno, vamos a comentar un poco de eso más tarde, pero de Vamos todas a formas comentarlo. es preocupante que en una organización tan resguardada, diría yo, pasen cosas como esta. O sea, que pase en tu casa, en la mía, está bien, pero estamos hablando donde hay tanto guardia, tanta cosa. ¿No parece medio sospechoso esto? Como diría el Bombo Fica. No, no tan Sospechoso, allá, pero pero sospechoso, sospechoso. sospechoso. Bueno, sí, pues vamos a tener un programa bastante noticioso hoy día, además de que también ya se cerró el plazo para las enmiendas, vamos a estar hablando de eso. Esperamos que podamos tener hoy día un contacto con Diego, que ha estado trabajando ahí Sí. en el ex Congreso, así que ya les vamos a estar contando de lo que ha sucedido durante esta semana. Desde esa perspectiva, yo diría que el Congreso, ¿te acuerdas que hablábamos hace algunas semanas que estaba todo muy cerrado, muy Sí, como resguardado? que Y lo estaba parece que pasando ahora mucho. ¡fua! Se abrió todo, ¿no es cierto? Salió humo blanco, Salvo diríamos, al blanco. estilo de cuando se elige el Papa en Roma, ¿no? Salió humo blanco y ahora ya hay mucha noticia. Y yo creo que de aquí en más va a haber mucho que hablar sobre eso. Así es que esperamos que los constituyentes nos den buenas noticias, pero que no metan las patitas, po. Bueno, tienen una gran oportunidad, la verdad, hoy día de poder instalar los temas que a la ciudadanía le preocupan realmente. Ya vamos a hablar de las enmiendas en Mm, particular, ujú. pero yo creo que hay una gran oportunidad. Como había una encuesta por ahí que la gente no está muy interesada en este proceso. Entonces, hoy día y a partir de las enmiendas va a empezar una discusión interesante al interior de los consejeros y vamos a ver, yo creo que ahora también se va a destapar un poco quién es quién. Vamos a ver la verdadera cara de todos los constitucionalistas, aunque los consejeros, aunque yo creo que no vamos a tener mucha sorpresa, porque sabemos que la mayoría es del Partido Republicano, sabemos cómo piensa el Partido Republicano, sabemos que hay mayoría entre republicanos y Chile Vamos, así que vamos a ver si por ahí decían van a pasar máquina como fue el proceso primero o van a estar como más mesurados y van a tratar de llegar a algunos consensos. Pero no te olvides que lamentablemente en algunas cosas se alinean para el otro lado. La acusación constitucional contra el ministro salió favorable gracias a un pacto medio raro ahí, diría yo, por decirlo de alguna Eh, manera. claro, o sea, salió no favorable para nosotros en realidad, A eso me porque refiero, finalmente, claro, no fue, claro, pero fue salió favorable favorable para el para ministro, ellos, sí, para el ministro, sí, pero de una es cierto. manera, No se alinearon, sí, estuvo medio feo. Pero sí, no bueno, era lo que esperábamos. No alcanzamos a comentar eso, no qué alcanzamos. desilusionante fue Pero para bueno, algunos, sí, vamos a un par de cosas que nos convocan hoy día. Te eso. invito a pensar en algunas cosas y yo quisiera que habláramos hoy día acerca
de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria se constituyó, yo lo llamaría en el caballito de batalla del presidente Boris, bueno, en ese momento del candidato Boris, porque tenía un objetivo, a través de ahí obtener recursos que no se obtienen de otro lado para poder subvencionar y para poder alcanzar a un montón de objetivos que el presidente tenía o el candidato en ese minuto, pero que no le ha ido tan bien con esto. La reforma tributaria no ha logrado muchas cosas, pero fíjate que yo quisiera partir haciendo un poco de historia con esto de la reforma. De la reforma. Y primero decir que en el año 2014, fíjate que la presidenta Bachelet presentó un proyecto de reforma tributaria y este proyecto de la presidenta en ese entonces tenía cuatro ejes importantes. El primero de ellos era elevar la carga tributaria para financiar gastos permanentes, es decir, gastos que están Sí, constantemente ahí y que necesitan más dinero y claro. por lo tanto hay que buscar recursos y esos recursos hay que buscarlos de alguna forma y una forma es valga la redundancia, es la reforma. La segunda cosa era mejorar la distribución del ingreso. ¿Cómo logramos con esta nueva reforma eh, hacer que los dineros estén mejor dirigidos, ¿ya? Y estén mejor usados? ¿Cómo lo haría uno en su casa, en realidad? Y por otro lado, incentivar el ahorro y la inversión. Es decir, cómo el país puede ahorrar por algún lado y cómo puede, por otro lado, invertir bien. Yo siempre digo que el país funciona como una casa en el fondo, entonces cuando Sí. tú no has tenido una casa, como que no puedes manejar y creo que eso podría facilitar siempre un gobierno femenino, porque son como que las que administran mejor sus casas, ¿no? Mejor que los hombres, esta distribución de poder ahorrar, de poder invertir, de poder hacer estas cosas. Y un cuarto eje que tenía la presidenta Bachelet era mejorar la fiscalización y mejorar la fiscalización en relación a la evasión. Hay una diferencia, Eleonora, entre lo que es la evasión y la elusión, que es una palabra que se usa Claro, mucho hoy día, y la evasión tiene que ver con no hacer el pago de impuestos, claro, simplemente no los pago. Yo evado impuestos como cuando la gente sube a la micro claro. y no Y paga no gasolina. paga, Eso es claro. una evasión. Y la elusión tiene que ver con la reducción del Pagar pago del impuesto. menos. Si Pago puedo pagar menos. menos, ¿para qué voy a ¿Ya? pagar? Claro. Entonces, si puedo pagar menos, si puedo evitar un poco de pago, voy a tratar de hacerlo. Entonces, Sí. ¿cómo? Estos eran los cuatro ejes que tenía la presidenta. Luego aparece el gobierno del presidente Piñera en agosto del 2018 y él plantea algo distinto. Él no plantea una reforma, sino más bien una modernización tributaria, como le llama él. Pero aquí la agranda un poco más y aparecen 13 ejes, que yo no voy a tratar los 13 porque sería muy largo, pero simplemente voy a mencionar tres. Uno tenía que ver con la integración, que es elimina el sistema de renta atribuida y semi-integrada y se crea un sistema único. Lo elimina, te das cuenta, integra otras cosas. ¿Para qué? Para todas las empresas chilenas, salvo que había ahí un régimen especial para las pymes. La segunda cosa era la depreciación instantánea del activo fijo, del 100% para la Araucanía, por 2 años, y de un 50% para el resto de las regiones. ¿Cómo ayudar a los problemas que en la región de la Araucanía habían? Un tercero es que se fortalecen y se clarifican las normas para combatir la evasión y la ilusión. Entonces, ahí estaban los, digamos, tres nomás, porque son 13 para Sí. no alargar tanto. Y luego el presidente Boris empieza en su campaña a hablar de una reforma tributaria. Cuando él es elegido, él, yo creo que desde antes empieza a ver quién puede construirle de mejor manera una reforma a esto e invita a quien sería realmente un hombre muy inteligente, porque uno no puede desconocer eso, como el señor Marcel. Y lo invita a su equipo, ¿no es cierto? Lo llama para que trabaje con él. Y el 21 de enero se reúne Marcel con un equipo técnico para empezar a elaborar cómo sería la reforma posteriormente, cómo sería lo que vendría a pasar a proponer. Y en este diseño de la reforma tributaria que lanzó el entonces invitado todavía, no nombrado, y invita a este equipo y se reúnen en su casa. De hecho, un paréntesis, si me permite, Pastor, yo creo que
había mucha especulación respecto de quién iba a ser el ministro de Hacienda del presidente en esa oportunidad, el presidente electo, como cuando todavía no formaba su equipo. Y al nombrar a Marcel, que venía del Banco Central, Sí. creo que igual le dio un poco de tranquilidad. Se recuerda que al otro día como que la bolsa se estabilizó después de que lo nombró, como que igual hubo una sensación a nivel país también y de ciudadanía y de los empresarios y todo, de tranquilidad, porque era un ministro en esa oportunidad mesurado, un ministro que era muy Confiable, ¿ah? aterrizado, muy Sí, confiable, la había gente mucho confiaba sentido. mucho en De él. hecho, en las primeras encuestas, cuando se preguntaba quién eran los ministros con mayor adhesión y mayor conocimiento, siempre salía el ministro Marcel. Ujú. Así que Sí, ahí era, algo fue pasando, pero yo creo que al principio generaba bastante confianza de la ciudadanía. sí, es lo que buscaba recuperar, algunos hablaban de 12.000 millones de dólares, otros hablaban de 13.000, ¿no? Coloma diría que en realidad era un alza, el alza más grande de la historia, Wow. dice Coloma, en cuanto a la reforma, porque lo que procuraba alcanzar era demasiado dinero, estamos hablando de mucha plata, pero eso ayudaba a los proyectos que el presidente Sí, tenía. claro, Bueno o malo, para podemos estar de implementar su acuerdo, agenda en sí, el sí, fondo. podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, Sí. pero era cómo lograr que lo que quiero plantear al país yo tenga los recursos para hacerlo, porque esto no se puede hacer en verde, ¿no? Hay que saber de dónde vamos a sacar los recursos. Y para eso el presidente necesitaba a un hombre como Mario Marcel, un hombre en el que la oposición también confiara en él. Sí. Y ese era, yo diría, un asunto muy especial que tenía Marcel hacia la oposición, que más tarde lo va perdiendo. De hecho, es más, Marcel fue nombrado en el gobierno de Sebastián Piñera como presidente del Banco Central. Así es, Entonces así es. también era una señal de estabilidad para todos los sectores. Y era una señal de confianza, de, de- Exacto. de poder decir, mira, esta persona va a ser más mesurado, no se va a ir ni tan allá, ni Claro, tan a la derecha, pero tampoco tan a la izquierda, va a ser más claro. centrado y va a poder ayudarnos en esto. Pero ahora, ¿qué es lo que dice Marcel? Marcel dice que el 97% de los contribuyentes no tendría impacto en aquellos que son normales, vamos a llamarlos, ¿ya? ¿Ya? En el común del pueblo. Y solo el 3%, ¿no es cierto?, afectaría a aquellas personas que tenían las rentas más altas. ¿Te acuerdas que siempre se habló del impuesto a los más ricos? Sí. ¿Ya? Entonces, y con un tramo mayor también tanto de patrimonio, y que ayudaría otra vez a combatir la evasión y la ilusión. Es decir, el proyecto de Marcel era muy, muy especial en eso. Ahora, con la reforma de Marcel, lo que se propone es financiar a lo menos algunos proyectos. Por ejemplo, la condonación del crédito con aval del Estado, la inversión en infraestructura ferroviaria, ¿no? El programa de vivienda digna, el refuerzo en inversión en la salud y el pilar no contributivo de la reforma previsional. Y la reforma previsional, ese era el gran eje que afecta a una gran parte del país. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Chile es un país que va envejeciendo. Y si no se preocupan los gobiernos, el Estado de Chile hoy de eso, van a haber serios problemas. Entonces se plantea, y Marcel plantea algo especial que venía planteando también desde antes, el famoso 6%, por ejemplo, que Sí, vamos a muy verlo, ¿no? discutido. Sí. Entonces, para esto, Marcel hace una gran reunión, fíjate, y en esa reunión invita a ex ministros de Hacienda y tiene una reunión con ellos y los llama para que puedan dialogar al respecto y puedan tener. Ahora, ¿cómo se distribuye esta cuestión? Fíjate que aquí tengo una gráfica que nos va a ayudar a entender un poco esto. ¿Cómo se distribuiría este dinero? Con la tributación de las personas, es decir, lo tuyo y lo mío, lo que nosotros pagamos de impuestos, ¿no es cierto? Habrían dos lados, el de la renta, el de que cada persona paga, y el otro lado el de la riqueza, y con eso iría a los temas de derechos sociales, salud, la pensión garantizada universal, Ahí lo estamos viendo en la ¿ya? pantalla. Y los cuidados de las personas. ¿Te fijas? Con esos dineros se garantizarían aquellos aspectos con
La reducción de exenciones iría al desarrollo productivo de las pymes, que era la gran preocupación en el sentido de cómo vamos a hacer que las pymes paguen, por ejemplo, un mejor salario. ¿De dónde van a sacar más dinero? Porque al final de alguna parte tiene que salir. Y lo que por años se viene hablando del famoso royalty minero, que iría mayormente al desarrollo regional, especialmente y mayormente al sueño de las regiones que tienen minería, Claro. que por ejemplo una de ellas es Calama, eh, una ciudad que produce mucho pero que obtiene poco Sí, y las entrega expectativas más de lo que entrega más de lo que sí, recibe. Entonces uno de los grandes sueños, tú sabes, yo estuve viviendo en Calama por 22 años, wow. Calama y Chuquicamata, así que el gran sueño de alcaldes, de diputados y la gran consigna era que haya un royalty minero que nos favorezca como región. Y eso estaba en el proyecto de Marcel. Y también habían proyectos que tenían que ver con el medio ambiente. Si miramos esa gráfica, tú te vas a dar cuenta que estaba como bien armadito, bien hechito, pero el tema estaba en de dónde vamos a sacar los recursos. Ahora bien, con estos 12.000 millones, sin embargo, la oposición no llegaron a un acuerdo. Y el primer traspiés que esto sufre es en marzo del 23, porque se rechaza la reforma. Y se rechaza por la gran discusión que empieza a haber sobre la reforma a las pensiones, donde se proponía, a la reforma previsional, que se proponía, ¿no es cierto?, que haya un 6% adicional, que lo pagaría el patrón, el Claro, empleador, pero ¿dónde va el 6%? a nuestra ¿Va cuenta a individual tu o capitalización o va una parte a un fondo solidario? solidario, claro. Y ese es el gran tema. Y eso es lo que ha generado que no se pongan de acuerdo. Yo diría que hasta hoy no hay un consenso. Han llegado a un promedio, la ministra Jara ha hablado de que un 4% al fondo individual y un 2% a este fondo solidario. Ahora, lo que se señala es que este fondo solidario iría en ayuda de los pensionados hoy día, inmediatamente, ¿ya? Porque habría mayor recurso y se podría entonces asegurar la PGU, Sí. porque ese es el tema. Ahora, yo pregunto, ¿tú crees que algún gobierno va a quitar la PGU hoy día? No, de hecho, ahí, Ahora que ya bueno, está no, ahora ya está andando. funcionando y de hecho llega a las cuentas de los pensionados hoy día, pero yo creo que ahí hay hartas cosas que tenemos que pensar. Todos los gobiernos efectivamente llegan con un proyecto de reforma tributaria porque finalmente tienen que implementar el proyecto con el que, el programa de gobierno, con el que fueron haciendo campaña y con el que salieron electos. Desde, bueno, siempre ha sido así. Ahora, yo creo que la reforma tributaria hoy día, cuando llegó al gobierno, este gobierno, el presidente Boric, mire, casi me olvidó el nombre del presidente, qué Por favor, terrible. por favor. Cuando llegó el presidente Boric al gobierno, claro, el discurso de ellos era impuesto a los más ricos, siempre fue impuesto a los más Así ricos. es. Entonces, Eliminación de la AFP. la eliminación de la AFP, impuesto a los más ricos, el fondo solidario, ¿verdad? Entonces ellos tienen que, de alguna manera, financiar el proyecto, el programa de gobierno por el cual fueron electos. El tema, por ejemplo, de condonar la deuda del CAE, que muchos votaron por ellos porque iban a condonar la deuda del CAE. Para todo eso necesitaban Recursos. dinero. Entonces necesitaban El como pago de los profesores. el pago de los profesores, de la deuda histórica de los profesores. Entonces eran muchas las promesas de campaña que de alguna manera tenían que hacer caja para poder implementar ese proyecto. Entonces, lo que yo diría que acá se ha ido enredando la conversación porque, bueno, vimos a la ministra Jara esta semana reunida con un equipo que multidisciplinario, digamos, de todos los Sí. de todas las líneas políticas, de todos los partidos, se juntaron para poder desenredar un poco esta reforma. Y efectivamente aquí en la reforma respecto previsional, donde estaban viendo ya, bueno, el 6% a dónde va, no ha logrado destrabarse esa conversación. Y yo No. creo que ahora, no sé si será así, pero lo que yo tengo, la sensación que yo tengo y que probablemente la gente también en su casa puede tener, es que llegaron a un punto muerto, porque finalmente uno dice, Mm. bueno, nosotros estamos viendo cómo se está yendo o fugando los dineros del Estado, el dinero que yo, con mis tributos, que yo pago impuestos, hacia fundaciones
para que finalmente lo único que hacen es poder sustentarse mientras están ahí como pintando bancas, pintando fachadas, poniendo bibliotecas, cosas que no tienen el giro. Entonces, finalmente uno ve cómo se fuga nuestro dinero y diciendo, bueno, ahora quieren reforma previsional para financiar su proyecto. Si finalmente ustedes teniendo la plata han chorreado dinero a estas fundaciones que hoy día se está viendo que ya la Sí, punta del iceberg ya se está viendo cada vez más hacia abajo. la pregunta que se hace la gente, y hay diferencias también en la población, porque la pregunta que se hacen es, ¿para qué quieren más dinero si el dinero se pierde? Claro, ¿Ya? O sea, ¿no alcanza con el dinero que hay? ¿O es que se pierde tanto dinero que tenemos que generar más recursos? Pero por otro lado, está también el hecho de que, yo insisto, la ciudadanía está dividida. Hay gente que dice, hay personas que tú hablas con ellos y dicen, no, está bien que el 6% vaya a un fondo solidario. Hay otros que dicen, no, porque es mi plata. claro, Aunque no la pongo yo, la pone el empleador, claro. pero al final la pone para que a mí me vaya mejor. Por lo tanto, debiera ir en su totalidad a mi cuenta. Por otro lado, y donde no se han puesto de acuerdo, es con el tema de, si nosotros tenemos un 2%, que es lo que se ha hablado, un 2% para un fondo solidario y un 4% para mi cuenta o mi capitalización, ¿qué vamos a hacer con la AFP? Claro. Vamos a ¿Quién crear administra una del eso? Estado, ¿no es cierto? Más las AFP que ya existen. ¿Cómo se va a administrar este dinero? Claro. Es que ahí también es un poco lo que se ha discutido en el Consejo Constitucional y que en el fondo es como la libertad de poder elegir. De hecho, recordemos que una de las iniciativas populares de norma más firmadas, con más Con mi adhesiones, plata no. fue Con mi plata no. Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea de que haya tenido tanta adhesión a esta iniciativa? Es que la gente quiere que si yo trabajo y de mi trabajo me pagan este dinero, que eso vaya a mi cuenta individual. O sea, es mi plata, que sea herencia, que sea heredable a mis hijos. Ahora, si uno piensa en un sistema solidario, claro, ¿cuánto estaríamos dispuestos a entregar también siendo como mirando en que hay adultos mayores que necesitan probablemente tener una mejor calidad de vida? Hay personas en condición de vulnerabilidad que necesitan también tener mejor condición de vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a entregar? Yo creo que en general, y yo hablo por mí también, yo estaría dispuesta a entregar hasta un 2% en la medida que ese dinero se utilice bien. O sea, si yo voy a decir, yo entrego mi 2%, pero yo quiero atenderme en el sistema público de salud y sé que no voy a tener una lista de espera de 10 años y que finalmente me voy a morir esperando por una atención médica. Entonces, uno está dispuesto de repente a pagar y a entregar ese fondo solidario que sea para todos igual, pero que tenga un servicio que sea eficiente y oportuno. Claro, el tema está ahí, en cómo y quién lo administra. Porque si yo entrego un 2% de mis ingresos, porque es parte de mis ingresos, al fin Claro, de cuentas, aunque lo entregue el empleador, pero es parte de mis ingresos. Si yo entrego un 2%, yo quiero saber cómo se va a administrar y quién lo va a administrar y cómo va a llegar al adulto mayor en realidad. Porque pudiera ser que al final de cuentas se va a diluir tanto que no va a llegar al adulto mayor, como ha pasado con muchas cosas. Quien más gana hoy día son las AFP, digámoslo, sí, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando miramos nosotros esto, nos damos cuenta que eh, el aumento a las pensiones para estas personas hoy día, ¿no es cierto? Y para las mujeres, ¿ya? Porque tenía que ver con los pensionados hoy día, pero y los futuros jubilados, pero con énfasis mayoritario en las mujeres. Tú sabes que hay una disparidad hoy día en los jubilados, en los pensionados, entre mujeres y varones. Los varones a los 65 años, las mujeres a los 60. Sin embargo, hay remuneración, por llamarlo de una manera, que las mujeres no reciben hasta que no cumplen 65 años. Por ejemplo, la claro, PGU. Las mujeres no la reciben sí, hasta los 65 años. Entonces, en cambio, los varones se jubilan y reciben ambas. Entonces, por ahí iba la cosa, pero algunos pensaban, ¿cómo va a ser esto de la reforma a las pensiones? Iba en aumento de la pensión garantizada universal, por un lado, el otorgamiento de una nueva pensión de seguro social. Yo me recuerdo, y soy un poco más, no, harto más mayor que tú, en mis años mozos estaba lo que se llamaba el seguro social, sí, ¿no? Y uno colocaba toda tu plata, iba al seguro social.
pero al final tu jubilación era también mejor, Claro. porque estaban todos los dineros ahí, ¿no? Y hoy día no, hoy día un 4% iría para capitalización, eso es, personal, y un 2% para fondos solidarios. ¿Hasta qué punto la sociedad está dispuesta a entregar eso? ¿Usted lo entregaría? ¿Usted estaría dispuesto a darlo? No, no todos están en ¿Que lo esa administra línea. el Estado? Claro, ¿está dispuesta ¿Que lo administre el entregarlo y privado? que lo administre el Claro. Estado? ¿O está dispuesta a entregarlo y que lo administre una AFP? ¿O simplemente usted quiere que su 6% sea suyo? Cuando sabemos lo mal administrador que es el Estado. Sí, bueno, nos llegó tan rápido que se nos va el tiempo. Sí, rápido. Vamos a nuestro primer corte en este programa. Esperamos seguir compartiendo con ustedes a la vuelta de un tema y esperamos que usted pueda recibir más información desde una mirada distinta, desde una mirada política, pero desde una mirada evangélica también. Así que vamos al corte. Ya regresamos. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Día a día. Vida dura. Himnos. Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1 Enlace BPB. El 15.1 también está en Spotify. Revive nuestros programas en formato podcast. Búscanos como el 15.1 Enlace BPB. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Además, nuestro sitio web enlacebpb.cl. Hemos vuelto. Bueno, ya estamos de vuelta en este programa Actualidad 23. Recuerden que nos pueden ver también por las plataformas de YouTube, en Spotify. Estamos nuevamente aquí este día jueves haciendo este programa con mucho entusiasmo y muy noticioso también. Sabemos que este lunes a las 23:59 ya se cerró el tiempo. Siempre llega el tiempo, ¿verdad, Pastor? Así Para es. presentar las enmiendas por parte del Consejo Constitucional. Así que vamos a hacer inmediatamente un contacto con Diego Rosales, que está ahí en el ex Congreso, donde están los consejeros, porque queremos preguntarle ya, no sé si tenemos ya el contacto con Diego por ahí, Diego Rosales. ¿Cómo estás, Diego? Ahí está. Hola, Diego, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Bueno, un placer, tremendo placer saludarles siempre. Nada, han sido días bien movidos, bien entretenidos aquí en el ex Congreso y feliz de conversar de los temas que ahí tienen preparados. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, aquí también te quiero saludar mi compañero, le voy a decir, a mi partner del estudio. Estábamos atentos, queríamos escucharte hace harto tiempo, así que queremos hacerte algunas preguntitas ahí para que te podamos saludar los dos. Diego, un Perfecto, con mucho placer gusto. realmente estar contigo y ojalá con todo lo que nos va a contar en realidad con estas enmiendas. Son 1000, ¿no? Algo de 1000 enmiendas las que tenemos. 1000, sí, son un poquito más de 1000. Entre todos, eso sumando todas las bancadas, las de izquierda, RN más Evópoli, la UDI y el Partido Republicano. Bastante. Son bastantes, sí, sabemos que son alrededor de 1090 enmiendas que llegaron ya el día lunes y vimos Sí. harta tensión ahí antes de que se cerrara el proceso. Vimos a republicanos trabajando, pero así a toda máquina. Me imagino que estuvieron el fin de semana. ¿Te tocó trabajar también el fin de semana así intensamente para presentar bueno, las enmiendas? Las enmiendas de republicanos fueron 380. 380. Fueron bastantes enmiendas. Sí, bueno, el día lunes fue un día de mucho trabajo. Todos corriendo, todos terminando las últimas cositas. Republicanos ya venía trabajando hace varias semanas en un hotel, trabajando desde aquí del Consejo. Lo que les puedo decir desde republicanos es que sí, el trabajo fue ágil,
fue rápido y los resultados están buenos. Qué bueno. Y bueno, y precisamente eso es lo que nosotros queremos preguntarte, que nos cuentes un poco desde el punto de vista de lo que nosotros como cristianos nos interesa. Hemos estado hablando durante los programas que hemos tenido estos días jueves acerca, por ejemplo, del derecho de los padres de educar a los niños, del derecho a la vida del que está por nacer, que son temas muy fundamentales para nosotros, la libertad de culto, la igualdad religiosa. Así que cuéntanos en las enmiendas si eso quedó considerado, no quedó considerado, cómo lo ve el Partido Republicano, que sabemos que son mayoría. Entonces queremos preguntarte en las enmiendas si está considerado estos puntos que a nosotros como iglesia nos interesa muchísimo. Ya, perfecto. Yo tengo las enmiendas del Partido Republicano. El Partido Republicano es mayoría, así que nos viene muy bien que sean estas. Les voy a compartir algunas que están bastante interesantes. Por ejemplo, ¿cuál quieren comenzar? Tengo, por ejemplo, el derecho a la vida, libertad religiosa, el interés superior del niño, libertad de educación, libertad de expresión. Díganme ustedes y yo les voy leyendo. Bueno, el derecho a la vida. Ya, el derecho a la vida. Bueno, en el anteproyecto de los expertos, el artículo 16, numeral 1, solo decía el derecho a la vida. Nada Exacto. más que eso, el derecho a la vida. Así es. Y se prohíbe la pena de muerte. Bueno, republicanos incluyeron también el derecho a la vida, pero aquí le agregan. Se protege la vida del niño, y incluyeron del niño que está por nacer y la maternidad. Son contrarios a este derecho el genocidio y toda práctica eugenésica. Y luego de esto incluyeron, se prohíbe la pena de muerte. Entonces, claro, esto ha sido blanco de muchas críticas, sobre todo de los mundos de izquierda, de los mundos pro aborto, porque ellos han dicho que esto lo que hace es prohibir el aborto en 3 causales. La realidad es que el aborto en 3 causales tiene que luego debatirse en los tribunales de justicia, porque no está en la Constitución. Así que es un tema que va a ser parte del debate. Lo que sí les podemos decir que las enmiendas protegen el derecho o la vida del niño que está por nacer. Bueno, yo por mi parte, Diego, quiero decirte que había preocupación de nuestra parte porque los expertos, cuando entregaron su propuesta, su anteproyecto, ellos dejaron estipulado la defensa a la vida, pero no a la Sí. vida del que está por nacer. Entonces, de verdad, a mí me da mucha tranquilidad saber que hoy día hay un equipo de personas trabajando y específicamente ustedes que presentaron esta moción para que se proteja no solamente la vida, sino que la vida que está por nacer, que sabemos que de nuestra perspectiva cristiana es fundamental y es el primer derecho humano. Siempre lo hemos dicho también en capítulos anteriores que la vida del que está por nacer es el primer derecho fundamental, el primer derecho humano. Sí. Pero Es importante que mi la gente pregunta, sepa- Diego, mi pregunta Ay, va disculpe. en este sentido. Es decir, ¿solamente con los votos de los republicanos alcanzamos como No, para que se apruebe? no, se necesitan 4 séptimos. Ahí está. Alcanzaría 4 con los votos de séptimos. republicano, más UDI, más un par de RN, y ya alcanzaría. Claro, porque la gente debe entender que no basta con la cantidad solamente de los republicanos, sino que también tienen que llegar los otros lados, digamos, Evópoli. Sí. ¿No eran 3/5? Ya, importante eso. Mucha gente pregunta, ¿cómo funciona esto de las enmiendas? Bueno, Sí. los expertos hicieron un anteproyecto. Este Exacto. anteproyecto, los consejeros a las bancadas tienen que hacerle las enmiendas correspondientes. Ahora estas enmiendas tienen que pasar por las comisiones para ser debatidas, para ser votadas. Y una vez que terminen las comisiones, tiene que pasar al Pleno. Exacto. Ese es el camino que le resta. Así Hay que camino por es importante recorrer. que la gente sepa que esto ya no está listo aún, falta aún mucho por Claro. recorrer y es algo que hay que seguir haciendo ruido. Hay poco tiempo. Vamos a la segunda. Hay Sí. poco tiempo. Bueno, la segunda, cuéntanos una segunda enmienda A ver, que tengas ahí. una de las que nosotros los cristianos más nos interesa tiene que ver con la libertad de expresión, el poder decir lo que nosotros queremos sin temer a que el Estado nos diga, oye, tú no puedes decir eso, tú no puedes decir esto otro, si es que dices tal cosa te vamos a poner una multa. Y el anteproyecto de los expertos decía lo siguiente, dice, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Luego dice, este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección. Está bastante bueno el anteproyecto, pero el Partido Republicano le agregó algunas cositas más. Y esto quiero que lo escuchen porque está muy interesante. Dice exactamente lo mismo, la libertad de toda persona a adoptar la religión o las creencias a su elección, y miren lo que incluyeron. Y además de la religión y las creencias a su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirla,
y a la objeción de conciencia individual e institucional. Ah, La buena. ley regulará este derecho, garantizando su ejercicio, su debido respeto y protección. Entonces, ante eso, alguna interpretación de lo que decía el anteproyecto podría llevarnos a que se nos respete la libertad de religión, la libertad de conciencia, pero que hay cosas que tenemos que hacer en el privado y no en el público. Con las enmiendas de Republicano, esto no es solamente en el privado, no solo podemos hacerlo en la casa, sino que se nos protege el derecho de poder vivir conforme manifestarlo. a ellas y transmitirlas públicamente. Es bastante bueno. Sí, ahí está, bueno, estarían contenidas las dos grandes cosas que, por un lado, los evangélicos persiguen, que tiene que ver con la libertad religiosa, pero también con la libertad de la objeción de conciencia. Sí. Pero hay un Sí. elemento que no sé si estará, Diego, en las demás también, que tiene que ver con la igualdad ante el Estado. Es decir, cómo las iglesias o las confesiones van a tener la misma igualdad. Tú sabes que hoy día no existe eso. No hay igualdad ante el Estado. No somos tratados de la misma manera. Ujú. Bueno, sí se establece la igualdad ante la ley, tanto en el anteproyecto como en las enmiendas de republicanos, pero en lo que tiene que ver con los templos es importante. Ajá. Eh, el derecho a erigir templos y conservar templos. El anteproyecto decía, las confesiones religiosas pueden erigir y conservar templos y sus dependencias. Aquellos destinados únicamente al servicio de culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Y dice, podrán celebrarse acuerdos de cooperación entre ellas. Eso es lo que decía el anteproyecto, no estaba malo, está Ujú. bastante bueno, pero Republicanos le incluyó algo más que dice, aquellos destinados al servicio de culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Y mire lo que dice. Esto es lo que escribió Republicanos. Cualquier atentado contra templos y sus dependencias es contrario a la libertad religiosa. Las iglesias, las confesiones y toda institución religiosa gozarán de una adecuada autonomía en su organización interna y para sus fines propios, y podrán celebrarse acuerdos de cooperación entre ellas. Lo que esto hace es que esté prohibido que el Estado se venga a meter a las iglesias a decir, Ajá. por ejemplo, qué es lo que los pastores pueden predicar, qué es lo que no pueden hacer, cómo los pastores tienen que administrar sus iglesias. El Estado pierde toda esa autoridad sobre los templos y ahora tenemos plena autonomía ante el Estado. Wow. Me parece maravillosa la Está bueno. iniciativa. Oye, Diego, ¿y tuviste algo que ver tú ahí en esa propuesta? Cuéntanos. No, Dinos la verdad, yo veo dinos la otras verdad. áreas. No, yo veo otras áreas. Eso los expertos lo vieron. Los Yo se los expertos. aplaudí. Yo era el que les decía, oye, que está bueno, está muy, muy bueno. Sigan, sigan. Tú orabas detrás, así como que Sí, sea esto, que sea esto. yo decía, gracias a Dios porque son inteligentes y están trabajando bien. Pero eso da bastante tranquilidad a la iglesia. La verdad es que hubo una propuesta. Yo te quiero contar que el diputado Eduardo Durán hizo unos diálogos ciudadanos cristianos en distintas iglesias y dentro de las conclusiones que se llegaron en este diálogo, una de las principales precisamente era también lo que tú nos dices respecto de la libertad. Era la libertad de culto sin restricciones ideológicas. Acá lo tengo anotado, ni intervenciones estatales. Entonces va muy de la mano con lo que efectivamente la membresía, las iglesias, los pastores están queriendo de esta nueva constitución. Y también respecto de, bueno, tenemos la vida del que está por nacer, la protección a la vida del que está por nacer y la maternidad, que también es como el Absolutamente, apellido, sí. la igualdad religiosa, igualdad ante la ley. Y cuéntanos una tercera, Diego. A Te ver, hay queremos, una te que más... queremos sacar el jugo hoy día porque te habíamos Ya, extrañado mucho, así que queremos que nos gracias. cuentes también una tercera. Ya, una muy interesante del artículo 14, el anteproyecto decía, la Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Eso es lo que decía el anteproyecto, es bastante amplio, Mm. ocupa también este lenguaje que hoy día está tan de moda, que es niños, niñas y niños, y no dice niñes, pero está a punto. Y bueno, el Partido Republicano y las enmiendas que hizo dice lo siguiente: la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, Mm. y ya no ocupan niños, niñas y Claro. adolescentes. Y dice, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Y ahora alguien nos va a decir, ya, pero no incluye a las niñas ni a los adolescentes. Bueno, aquí el artículo sigue y dice, se entiende por niño, y da una definición de lo que se entiende por niño en la Constitución, Ajá. todo ser humano menor de 18 años de edad. El Estado reconoce a la familia, esto es, los padres o tutores en su caso,
la prioridad en la determinación y garantía del interés superior de los niños o pupilos, procurando su máximo bienestar espiritual y material posible. Y aquí se establece las bases de la patria potestad, o sea que la Ah, principal Ujú. autoridad de los niños son sus los padres padres. o en el caso de que sea sus tutores. Esto es bastante bueno y esto es algo que estaba más o menos abierto en el anteproyecto y hoy día queda completamente cerrado. Los padres tienen la plena autoridad sobre sus hijos y no el Estado. Bueno, me parece maravilloso también ese punto. En el marco también de lo que pasó hace poco con la acusación constitucional contra el ministro de Educación, que estamos viendo también que el Estado quiere imponer una agenda ideológica en nuestros niños y de cierta manera se estaba perdiendo un poco la potestad que tenemos como padres de educar a los niños. Fue por eso también que se interpuso esta acusación contra el ministro. Lamentablemente no salió a favor. Sin embargo, insisto, da esperanza escuchar estas propuestas, estas iniciativas, estas enmiendas desde el Partido Republicano. Espero que puedan ser apoyadas y que, bueno, puedan ver la luz. Sí. Precisamente es lo que necesitamos, iniciativas como estas, ¿verdad, Pastor? Absolutamente. Sí, Absolutamente, yo tengo creo el... que es. Sí, dale. No, por favor, lo quiero escuchar. Que estoy mirando para acá porque también tengo algunas cositas que están interesantes también con lo que tiene que ver con la educación. Pero por favor, lo escucho, pastor. Sí, solamente decir que todo esto es un poco lo que se ha venido conversando en Sí, pasillos, en conferencias, en distintos lugares. Esta constitución podría haber una mejor luz, podría, digo, no, claro, no, no está terminada, como bien ha dicho Diego, tiene pasos todavía que avanzar en varios aspectos. Esperemos que llegue a buen puerto al final de la sí. revisión y de las comisiones y del pleno después, pero que llegue a un buen puerto y si así es, yo creo que va a avanzar bastante bien. Me parece que vamos por un buen camino. Y algo interesante también, la definición que sale ahí de niño, porque yo escuché Ajá, justamente lo que ajá. dice Diego, ahora me acordé hoy día, temprano en la mañana, escuché una radio por ahí que decía cuando, de la enmienda de republicanos, que decía se protege la vida del niño que está por nacer, decía, bueno, del niño y de la niña. Entonces, ahí al tiro, claro, sale esta visión del niño, niña, bueno, puede decir se protege la vida del niño, entendiendo que el niño, me gustó ese concepto que lo dejaron también ahí por escrito, que se entienden los niños menores de 18 Todos años. ciudadanos, dice, Todo ¿no? ciudadano, todo ser humano, todo Todo, ser y humano. de hecho, el artículo 1 establece que todo ser humano es persona. Eso es Claro. Sí, potentísimo. pero ¿Por qué? Porque tremendo. incluye en esto al niño que está por nacer. O sea, el niño que está Sí, por nacer es persona y por tal razón tiene derechos fundamentales. Es exacto, potentísimo. buenísimo. Otra cosa importante, Eh, libertad de educación. Dice el anteproyecto, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a elegir que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Está bueno, pero igual podría haber sido mejor. Miren lo que dice la de republicanos. Dice, lo mismo que tienen la libertad para elegir la educación religiosa, espiritual y moral que deseen, y luego sigue, dice, las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con las convicciones morales y religiosas. Y le voy a pegar esto con otro artículo que es el 16, numeral 23. Y escuchen esto, que esto está maravilloso. Esta es la de republicanos. Dice, el Estado respetará la autonomía y la diversidad de proyectos educativos en todos los niveles de enseñanza. Conforme a este derecho, los establecimientos educacionales privados tendrán la libertad para determinar sus contenidos curriculares conforme a la identidad e integridad de su proyecto. O sea, hay libertad Ah, de educación. perfecto, claro, de Sigo, enseñanza. sigo. Ok. Ay, me perdí. Muy bueno. Conforme a Bueno, la integridad de su proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado podrá fijar contenidos mínimos, los que sin embargo no podrán implicar el uso de un porcentaje mayor a la mitad de la jornada escolar al momento de impartirlos, a fin de garantizar la autonomía y la diversidad educativa. O sea, ¿qué es lo que dice esto? Se da libertad, por ejemplo, si hay un colegio cristiano que quiere enseñarle cosas bíblicas a los Claro. niños, tiene el 50% para poder jugar con esos tiempos. Así que es bastante interesante. Buenísimo. bueno. Bueno, se ven muy interesantes las enmiendas, Diego. Nosotros desde acá te mandamos mucho cariño, mucha fuerza, nuestras oraciones. La verdad es que este es un proceso muy importante para nuestro país.
estábamos viendo que había una ciudadanía alejada de este proceso y la verdad es que yo creo que hoy día comienza la etapa más importante y fundamental, que es poder defender ideas, defender valores, defender principios. Y esto también es una guerra espiritual, como bien nosotros sabemos. Así que te agradecemos este Muchas contacto, te gracias. mandamos fuerza desde acá y vamos a estar, por supuesto, orando porque este proceso, ojalá Dios quiera que estos principios que tú nos has dado, yo creo que nosotros como cristianos están maravillosos, nos da mucha confianza y nos da mucha esperanza. Y esperamos también que se pueda unir este sector de RN, UDI, Devópolis. Debo decir que no tengo mucha fe, ni mucha Muchas confianza, expectativas. ni mucha expectativa, Es pero solo un sí, consejero, sí. Es solo una. sí. Bueno, es solo una, en todo caso, sí, Sí, es solo una, pero tiene prensa. Entonces, es verdad. como que eso también da cuenta de que, bueno, esperamos que nuestro sector se pueda unir y realmente estos principios puedan salir fortalecidos y que podamos ver esta luz de esperanza fortalecida en el mes de diciembre. Así que yo me despido y también te dejo Gracias. aquí Muchas para que se gracias, pueda Diego. despedir el Nos pastor. encontramos la próxima semana. Esperamos con nuevas noticias. Vamos a ir revisando lo que se va proponiendo de distintos sectores también para ver, para que pongamos el acento donde corresponde. Y recuerden, nuestros auditores, que esto no solamente está aprobado ya. Tiene que pasar a las comisiones, se va a discutir, se va a trabajar, luego viene el pleno y luego se aprueba. O sea, hay un camino todavía. Así es que, diríamos, evangélicamente hablando, no dejen de orar porque esto no está terminado. Vamos en camino. Exacto. Excelente, muchas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes y tremendo programa que hacen. Los felicito. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Diego. Un Diego. abrazo. Chao, chao. Bueno, interesante ahí lo que nos planteaba Diego. La verdad es que Totalmente, sí, la verdad es que totalmente. hoy día ellos están partiendo con estas enmiendas. Estas enmiendas se van a cada una de las comisiones y después de que están en las comisiones y se discuten en las comisiones, se van a ir al pleno. Y ahí va a estar, yo creo que va a haber mayoría, pero aquí hay un sector, hoy día, por ejemplo, ya solamente con que republicanos ingresara la enmienda del derecho a la vida del que está por nacer, empezaron los sectores más progresistas. Yo vi en Twitter, pero desatado a mucha gente diciendo que era un retroceso a todo el avance que habían tenido las mujeres en cuanto al cuidado de su cuerpo, la autonomía y muchas cosas que uno escucha en relación al aborto, que es algo que nuestro país ha estado estos últimos 4 años, yo diría, fuertemente tendiendo hacia un aborto libre, pero gracias a Dios que Sin hemos duda. estado, yo creo que también esto ha sido también espiritual de poder detener el avance hacia un aborto libre. Por lo tanto, a mí me deja muy esperanzada todos los puntos que ha tocado Diego y eso que tocó 3 nomás. Sí, y no olvidemos que, como yo decía recién, esto tiene procesos todavía por terminar y el último proceso es la votación. La votación en Ese es el diciembre. último proceso donde usted debe estar, por eso que tiene que estar pendiente de todo lo que está pasando y leyendo para enterarse de todo eso, cosa que en diciembre, cuando usted vaya a sufragar, vote en conciencia por lo que realmente esté correcto. Aquí nosotros vamos a ir educándole, vamos a ir tratando de compartir con ustedes lo que va ocurriendo y gracias a Diego por eso. Pero todavía nos queda materia. Sí, no, y decirles también que puedan seguir a Diego en las redes. Él en Twitter siempre está como dando avances de lo que va sucediendo en el proceso constitucional. Diego Rosales, UHD, ahí lo encuentran ustedes y van a poder seguir el proceso también. Bueno, por supuesto, también pueden seguir la página donde se está hablando del proceso constitucional. Nosotros habíamos estado diciendo antes que el proceso estaba como fome, como que no Sí, estaba pasando nada, estaban todos muy calladitos, pero claro, ahora se abrió la cosa. se abrió la conversación y ahora se va a abrir la discusión. Vimos el domingo, al menos yo ahí escuché al profesor Silva, Luis Silva, en mesa central ya empezando a hablar. Escuché también a la presidenta del Consejo Mm. Constitucional el lunes también hablando acerca de este proceso, porque ahora entramos en materia. Y Ahora ahora entramos vamos en a tierra tener que, derecha. ahora entramos en tierra derecha y ahora vamos a tener que estar muy atentos a lo que va a suceder en estos meses que quedan hasta diciembre. Y precisamente eso les quería yo también comentar antes de ya entrar a la actualidad, que tenemos muchas cosas que Sí, hablar. sabes que a mí me parece muy interesante, antes que tú digas, ¿Sí? el hecho de que a mí me pareció muy bien que este consejo haya trabajado este tiempo casi a puertas cerradas, Sí. casi sin dar información, eh,
casi sin decir nada, sin tanto aspaviento de muchas cosas, pero ahora dice, aquí está nuestro trabajo, ahora va a las comisiones, por supuesto, pero aquí está nuestro trabajo, por esta razón estábamos aquí. Creo que el anterior proceso fue un poco faranduliento, diría yo, en muchos Sí, aspectos, y eso pero no mucho le dio ruido. mucha confianza a la gente. Hubieron personas con problemas de elección, de esto, del otro, que también lo hubo en este Sí. proceso, pero fueron menos también. Así que eso también augura un buen resultado. Yo creo que eso lo hace sentirse también más cercano, Sí, más serio también, más un serio. proceso más serio. No estamos viendo gente disfrazada como nos pasó en el proceso anterior, que bueno, Sí, mejor olvidar ese proceso y pensar en que este, a la luz de lo que dijo Diego, nos da wow. esperanza. Bueno, decir solamente que hubo unas propuestas de la Iglesia, el diputado Eduardo Durán, que recordemos que es el único diputado de la región metropolitana cristiano evangélico, y él hizo unos diálogos ciudadanos en distintas iglesias para levantar las propuestas de la iglesia respecto de lo que querían instalar en la nueva constitución. Y yo les quiero leer dentro de las conclusiones los 5 elementos que la iglesia quiso. La conclusión: resguardo del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, está en las enmiendas, esperamos que se apruebe. Libertad de culto sin restricciones Ujú. ideológicas ni intervenciones, que lo acabamos de decir. Derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, tal como está en la actual Constitución, también está en las enmiendas. Otorgar especial protección a la familia natural como núcleo Mm. fundamental de la sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso es muy importante que también quede consagrado. Y por último, consagrar los derechos sociales, pero con real posibilidad de financiamiento de parte del Estado. Bueno, ahí el tema de los derechos sociales sí es algo que se va a discutir, yo creo, fuertemente también en el Consejo Constitucional. Y se nos está yendo el tiempo. Se está saliendo el tiempo. Pero partió ¿Qué la está mañana, pasando en Chile? la noticia partió, la mañana partió noticiosa. La mañana partió Eh, noticiosa. Alguien le hizo el cuento del tío a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Wow. Es tan así, es tan fácil, es la pregunta que uno se hace, Eleonora, al terminar ya la noche, ya es muy tarde, pero tan ingenuos son o somos, tan ingenuo es el país que puede creer algo como esto. ¿Qué es lo que, cómo lo sientes tú, desde tu mirada como mujer incluso? A ver, la verdad es que yo a veces uno dice como eso, yo no sé si reír o llorar, me pasa eso, como que indignación o risa, porque ya es demasiado. Encuentro que hoy día, por ejemplo, hubo Fidel Espinosa, fue Fue muy fuerte, ¿eh? bien duro Muy al fuerte, referirse sí. a Giorgio Jackson, que dijo, él es como el líder de la patota, es como ya la Sí. corrupción máxima. En Argentina, otro por ahí dijo, en Argentina mataron a un fiscal, acá empezamos por robar con el cuento del tío. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo como país? Yo creo que esto no puede seguir sucediendo. O sea, ¿cómo justo iban a robar? Porque además robaron en una caja fuerte donde habían unas boletas de garantía. Qué cosa más curiosa. Recordemos además que la senadora Yasna Proboste levantó también una alarma hace unas semanas atrás con traspasos que se habían hecho desde la Seremi de Desarrollo Social en Atacama o en Antofagasta. También se hicieron un traspaso desde la Sí. Seremi de Desarrollo Social. Entonces, ahora que se está viendo esto y resulta que llegaron a la al ministerio aquí en Santiago, los sobrinos de Giorgio Jackson, los Tiene harto sobrino, sobrinos, ¿ah? entre, Tiene claro, harto sobrino. iban además con overoles blancos y llegaron por instrucción a buscar, ellos iban a buscar unos computadores, pero resulta que iban con overoles blancos, o sea, no se entiende, no, Ahora, yo creo, bueno, como tú decías, Espinosa es muy fuerte, muy muy, fuerte muy fuerte. Él lo sí, trata de una red de sinvergüenzas. Y es más, eh, aunque lo dice muy fuerte en algunas cosas, él tiene razón. Dice, hablando, refiriéndose al presidente Boris, él dice, si usted no saca a estas personas, yo voy a cambiarlo, porque él dice a esta sí, sí, tropa sí. de sinvergüenza, pero si usted no saca a estas personas, en realidad su gobierno se le viene abajo. Sí. Mira, no tiene aprobada la reforma tributaria, como decíamos delante, Y ya no la van a aprobar. y es muy difícil que la Sí, aprueben. Y por otro lado, no tiene aprobada la reforma en cuanto a las pensiones. Y además, todo este problema que se le ha venido encima con toda esta red de corrupción que existe, realmente el gobierno la está viendo muy mal.
la credibilidad del presidente está por muy bajo. No, y está cada vez peor. Yo creo que el presidente cuando decidió irse a la gira por Europa dijo voy a ir para que las cosas aquí se vayan calmando, pero ahora que va a volver se incendiaron otra vez las llamas. Imagínense con este robo que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social. Usted abre las páginas de La Tercera, de Biobío, el Mercurio, todo, y todos hablan de lo mismo. O sea, no puede ser que este gobierno es como cada día puede ser peor. Bueno, se nos está yendo el día. Amigos, estamos ya finalizando nuestro tiempo con ustedes. Queremos decirles que ha sido un placer compartir todas estas buenas noticias y también, lamentablemente, tenemos que compartir las malas porque son parte del quehacer. Así que un abrazo grande y nos encontramos el próximo jueves aquí en el 15.1 en Actualidad 23. Querida Eleonora, muchas gracias por tu Muchas compañía. gracias a usted, Pastor. Nos vemos el próximo jueves. Síganos en las redes, compartan y que Dios les bendiga.